Hoy hablaremos de la entrega de la séptima semana, que consiste en los siguientes temas: ciencias sociales, objeto de estudio, Marx, quién es Marx, Wittgenstein y su discurso postmoderno. Bueno, empezaremos con las ciencias sociales. ¿Qué son las ciencias sociales? Es aquella ciencia que, a diferencia de las ciencias naturales, se encarga de estudiar los fenómenos culturales, políticos y económicos. Por lo tanto, esta ciencia nos tiene una forma de probar aquellos acontecimientos de forma objetiva, como lo hacen las ciencias naturales. Anteriormente, solamente lo que se podía probar a ciencia cierta era considerado algo real. Por eso nació la necesidad de crear el estudio de las ciencias sociales, que se encarga de estudiar los fenómenos de forma subjetiva y analítica. Por ejemplo, para estudiar la historia y los acontecimientos, debemos de mirar qué ocurrió en el pasado, cómo ha evolucionado la economía, de qué forma hasta la actualidad ha conllevado todo lo que ha pasado en las épocas antiguas. Bueno, ¿cuál es el objeto de estudio de esta ciencia? El objeto de estudio principalmente es estudiar los fenómenos culturales, económicos y sociales. La economía ha sido el factor fundamental del crecimiento de nosotros como sociedad. A medida que crece la economía, se reinventan productos, nace la demanda de cada día crear y necesitar más. Por eso las grandes industrias han implementado medios de producción cada día más eficientes. Cada día los medios de producción tienen que cumplir la demanda que las grandes industrias requieren. Por ejemplo, en la antigüedad, el medio de producción que utilizaban, las herramientas, eran los esclavos. A medida que íbamos evolucionando como sociedad, hubieron grandes revoluciones, donde la esclavitud se dejó de lado, implementaron nuevos métodos para continuar con su desarrollo económico de las grandes empresas y los grandes empresarios. Como dice Marx, entrémonos al terreno de Marx. ¿En qué consisten las ideas de Marx? El materialismo histórico. Según Marx, todas las ideas nacen por un factor material. O sea, no puede haber una idea que no esté inspirada en lo material. Al contrario de Engels, el idealista, que dice que solamente se puede ver reflejado en el mundo material nuestras ideas. O sea, que todo lo que pensamos es lo que existe. Si no pensamos algo, no puede existir. Marx, con este materialismo histórico, dio postura al estudio de la economía y el avance económico a través de los años. En el principio utilizaban los esclavos, que eran personas sin derechos, propiedades de sus amos, podían ser, a la hora que quisieran los podían vender, estaban bajo su disposición. A medida que eso trajo revoluciones, que las revoluciones a largo plazo siempre afectan las economías, optaron por métodos diferentes de producción. Uno de ellos, el que tenemos actualmente, es el capitalismo, que de igual forma continuamos siendo esclavos de un sistema, pero tenemos más beneficios, tenemos libertad, pero aún siguen siendo las grandes economías y los políticos quienes manejan todo el campo social. Por lo tanto, siempre seremos esclavos de ese sistema. Bueno, siguiente tenemos a
Wittgenstein y su discurso posmoderno. Este hace una postura de la filosofía concentrándose en el lenguaje, que el lenguaje y su mala interpretación siempre han sido las problemáticas de la filosofía, y que la interpretación de las palabras siempre van de la mano con la cultura o con los términos específicos que le debemos dar. En este planteamiento, como dice él, los límites del lenguaje son límites de nuestro mundo. Siempre estamos limitados a una lengua y a entender lo que nos rodea por medio del lenguaje.